En esta intervención discutiremos las deudas relacionadas a los gastos de nómina, enfocándonos principalmente en el reconocimiento de las deducciones de nómina que se le hacen a los empleados. Cuando una empresa tiene empleados, las empresas no solamente incurren el gasto relacionado a la cantidad que le pagan al empleado, sino que también incurren otros gastos relacionados conocidos como impuestos de nómina. Por lo tanto, las empresas que tienen empleados, conocidas como patronos, incurren tanto gastos como deudas por el simple hecho de tener empleados. La nómina se refiere a los salarios pagados a personal gerencial, administrativo y de ventas. Cuando los salarios se incurren en esta clasificación de personal, se identifican en inglés como salaries, ya que regularmente la frecuencia de pago es quincenal, mensual o anual. Se les paga por un sueldo. Por otro lado, cuando los salarios se incurren en personal clerical o de producción, regularmente trabajadores que realizan labor manual, se les paga por hora trabajada y se identifica este tipo de salario como wages. Discutamos algunos términos importantes relacionados a la nómina. Gross pay o sueldo bruto representa la compensación total ganada por el empleado durante un periodo de paga. El sueldo bruto incluye el salario, bonos y comisiones. De esta cantidad se le retienen a los empleados las deducciones. Las deducciones pueden ser voluntarias, autorizadas por el empleado, y otras requeridas por ley o obligatorias. A la cantidad de dinero que recibe finalmente el empleado luego de las deducciones, ya sean las voluntarias o las requeridas, se llama o se identifica como pago neto. Discutamos un ejemplo de cómo calcular el sueldo bruto. Pedro López es empleado de ABC Supplies, quien gana a razón de $10 por hora. Durante la semana trabajó 45 horas. El exceso de 40 horas se paga a tiempo y medio su salario por hora. Para determinar el total del sueldo regular, multiplicamos las 40 horas que representan el total de horas base para la semana de trabajo, calculado utilizando 8 horas de trabajo por 5 días de trabajo. Se multiplican estas 40 horas por los $10 que representa el rate por hora o el salario por hora. De esta forma obtenemos que el sueldo bruto regular es de $400. Relacionado a las horas en exceso u overtime, las horas se calculan como aquellas en exceso de 40 horas. En este caso, Pedro trabajó 45 horas, por lo que el exceso de 40 horas es de 5 horas. Estas 5 horas se pagan a tiempo y medio el rate o sueldo por hora. Para determinar el rate o sueldo por hora se multiplica el sueldo por hora base por el tiempo y medio. De esta forma calculamos que el total de rate por hora de Pedro para las horas que trabaja en exceso es de $15. Multiplicamos 5 horas por los $15 por hora y determinamos que el tiempo en exceso es de $75, por lo que el total de sueldo bruto es de $475. Como mencionamos brevemente anteriormente, las deducciones representan cantidades que les retienen a los empleados. Las deducciones se clasifican en aquellas requeridas por ley. El patrono está obligado a retener estas deducciones al empleado basado en lo que estipula la ley. No es una alternativa decir que no las va a retener. Las deducciones retenidas más comunes son los impuestos de contribución sobre ingresos, tanto a nivel federal, estatal y local, dependiendo la jurisdicción en la que el empleado realice labores. Las cantidades que se retienen a los empleados por contribución sobre ingresos va a depender de la cantidad de ingresos que genere el empleado, las tasas contributivas a las que esté sujeto o pague impuestos y las deducciones que reclama en su planilla de contribución sobre ingresos. De igual forma, el empleado está obligado a aportar al Seguro Social según el porcentaje requerido por ley, el 6.2% de su sueldo bruto. El Seguro Social representa un plan de pensión público. Además, se le requiere al empleado hacer aportaciones al plan de Medicare, también utilizando el porcentaje requerido por ley de 1.45%. Las cantidades que se retienen a los empleados son remitidos a las agencias gubernamentales correspondientes y se reconocen en el estado de situación del patrono como deudas a corto plazo. Estas retenciones no representan gasto para el patrono.
Por otro lado, se encuentran las deducciones voluntarias. Para que el patrono pueda hacer las retenciones al empleado, tiene que tener autorización de éste para realizarlas. Algunas de las deducciones voluntarias más comunes son las aportaciones que el empleado hace a entidades de caridad o sin fines de lucro, el pago de las cuotas de uniones a las que pertenece, aportaciones a planes de pensión y pólizas de seguro. Estos dos últimos representan beneficios adicionales que ofrece el patrono a los empleados, pero son los empleados quienes deciden o no participar. Al igual que las deducciones requeridas, las retenciones de las deducciones voluntarias se reconocen como deudas a corto plazo en el estado de situación del patrono hasta que el patrono las remita como pago a la agencia o entidad correspondiente. Ninguna de las dos, ni las deducciones voluntarias ni las requeridas, se consideran gasto para el patrono. La ley requiere que los patronos retengan los impuestos de FICA de los salarios de todos los empleados. Los impuestos de FICA son los impuestos de Seguro Social y Medicare. Relacionado al Seguro Social, el porcentaje que se retiene es de 6.2%, pero no se retiene de todos los salarios o sueldos generados por los empleados. Anualmente, la Agencia Federal de Servicio de Rentas Internas, conocida por sus siglas en inglés IRS, establece el máximo de salarios sujeto a este impuesto. Para el año 2017, esta cantidad era de $127,200. El patrono tiene que enviar al IRS la cantidad de dinero que retiene a los empleados por este impuesto o retención. Relacionado al Medicare, el porcentaje que se retiene a los empleados es de 1.45%. Para Medicare no existe un salario máximo, por lo que toda compensación recibida por el empleado está sujeta al impuesto. El patrono tiene que enviar al IRS la cantidad de dinero que retiene a los empleados por Medicare. Tanto la retención de Seguro Social y Medicare se envían juntas al IRS. Los patronos tienen que parear las cantidades que le retienen a los empleados y hacer una aportación patronal por el mismo concepto. Las aportaciones patronales representan gasto para el patrono, pero no así la retención que le hacen a los empleados. Las retenciones de los empleados representan una deuda para la empresa, ya que los retienen a los empleados, pero tienen que pagarlo a las agencias gubernamentales correspondientes. Junto con la retención que el patrono hace a sus empleados, envía su aportación patronal al IRS. Mientras no emitan el pago al IRS tanto de la retención del empleado como de la aportación del patrono, se reportan como deudas a corto plazo en el estado de situación del patrono. Discutamos la siguiente situación. Durante la semana que terminó el 31 de mayo, el sueldo bruto pagado a los empleados fue de $3,000. ABC Supplies retuvo $500 relacionado a impuestos de contribución sobre ingresos, $250 por seguro médico y $150 para entidades caritativas o sin fines de lucro. Se requiere que preparemos la entrada de jornal correspondiente para reconocer este evento. Aunque no necesariamente se expresa explícitamente, la aportación de Seguro Social y Medicare es obligatoria, por lo que tenemos que calcularla y reconocer esta retención como deuda. En este caso, al multiplicar los $3,000 de sueldo bruto por el porciento de Seguro Social de 6.2, calculamos una deuda de Seguro Social de 186 por concepto de aportación del empleado. Para determinar la retención de Medicare, multiplicamos los $3,000 de salario bruto por el porciento de Medicare de 1.45% para un total de retención de $43.50. Preparemos la entrada de jornal del ejemplo discutido. El sueldo bruto es de $3,000 y esta cantidad ABC Supplies la tiene que reconocer como gasto de salarios y es común utilizar la cuenta de Salaries and Wages Expense para incluir ambos conceptos. Se reconoce este sueldo bruto a través de un débito a esta cuenta. Aunque las retenciones realizadas a los empleados nunca representan gasto para el patrono, estas cantidades sí representan deuda para el patrono. Por lo tanto, reconocemos un crédito o un aumento a las cuentas de deuda como sigue. Un crédito a Income Tax Payable por $500 de retención
un crédito a Medical Insurance Payable por $250, otro crédito a la cuenta de Charity Payable por los $150 retenidos para este propósito, y además reconocemos un crédito a la cuenta de Social Security Payable por $186, que es la retención al empleado, y Medicare Payable por los $43.50 que calculamos como retención obligatoria del empleado. Todas las deducciones suman $1,129.50. Significa que podemos determinar el sueldo neto como la diferencia entre el sueldo bruto de $3,000 menos el total de deducciones de $1,129.50 para un total de sueldo neto de $1,870.50. Esta cantidad se reconoce como un aumento en la cuenta de Salaries and Wages Payable, un aumento a la deuda con el empleado, porque es al empleado lo que se le paga, es el sueldo neto. Utilizamos la cuenta de Salaries and Wages Payable si a la fecha en que hacemos la entrada de jornal no se ha emitido el pago a los empleados, o reconocemos una disminución en efectivo a través de un crédito a la cuenta de cash si el sueldo neto se le pagó a los empleados al finalizar la semana de trabajo. Si asumimos que a mayo 31 no se había efectuado el pago del sueldo neto a los empleados, vamos a presentar la siguiente situación. El 3 de junio, ABC Supplies paga a sus empleados el salario relacionado a la semana que terminó el 31 de mayo. Preparemos la entrada de jornal para reconocer este pago o desembolso. La entrada requiere una disminución a la cuenta de deuda, específicamente a la cuenta de Salaries and Wages Payable, a través de un débito a esta cuenta por la cantidad adeudada de $1,870.50 y una disminución a la cuenta de efectivo a través de un crédito a cash. Con esto finalizamos la discusión o la introducción del concepto de la deuda relacionada a nómina, principalmente el reconocimiento de las transacciones contables, de las deducciones o aportaciones tanto voluntarias como obligatorias que se le hace a los empleados cuando se les paga nómina.